Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy aprendemos a tejer esta hermosa bufanda. Salí a la terraza de mi edificio, miren la neblina que hay hoy. Justo el día bastante fresco para usar la bufanda. La bufanda me salió muy larga, más de 2 metros. La quería así, ahora les voy a mostrar. Hice para hacer 2 vueltas. Miren qué larga que es. Así está puesta doble. Muy liviana. Yo la quería así larga para una, miren, 2, y la podemos dejar así. Ahí está el largo, porque no me va a agarrar la cámara. O si no, podemos usarla así, de esta forma. Súper livianita, a mí me gustó, se teje muy fácilmente. Repetimos 2 vueltas nada más, así que ahora vamos a ver la más de cerca. Voy a mostrar el tipo de lana con la que la tejí, el número de agujas y todo eso. Tutorial bastante rápido y fácil de tejer, como a todos nos gusta tejer. Fácil y rápido, de eso se trata el día de hoy. El ancho de esta bufanda, vamos a tomar la medida. El largo la tejí 2 metros. Ustedes fíjense qué largo necesitan tejer para 33 centímetros el ancho. El largo 2 metros en mi caso, bastante larga, pesa 100 gramos, o sea, con un ovillo de 100 gramos, justo me alcanzó para tejer esta preciosura. Es muy suave, miren, a su vez abrigada, abriga porque es de lana, y alrededor del cuello la puedo dar 2 o 3 veces, por eso livianita y abrigada. Utilicé un ovillo de lana, es de Alize Angora, es lana de Turquía. La podemos pedir por internet, por ejemplo, a mí me la trajeron de regalo. Aquí están los datos: 100 gramos, 480 metros, hay en 100 gramos, Made in Turquía. Y acá dice que, a ver dónde está la composición, está por aquí, 60% acrílico, a ver si lo pueden ver, 60% acrílico y 40% de lana. No sé si es lana angora o qué lana es, acá dice angora. Y lana tiene miren, tiene sus pelitos, ¿no? ¿Cómo llamarlos? No es lana lisa, tiene su textura ahí está, de angora. No sé si tiene angora, dice que tiene, bueno, no importa, no importa lo que tiene. Es para tejer, la tejí con agujas número 5, ¿no? Pero aquí recomiendan tejer con agujas número de 2.5 a 5 milímetros. Y como quería que sea una bufanda así liviana, utilicé agujas número 5. Yo tejo siempre con agujas circulares, claro que sí, podemos tejerla con agujas rectas. Igual el tejido es ida y vuelta. Bueno, para tejer la bufanda, la cantidad de puntos que tenemos que montar tiene que ser múltiplo de 2. En mi caso, aquí tengo montados 36 puntos. Sobre las agujas número 5 montamos 36 puntos. Voy a tejer ahora una muestra, la voy a tejer más pequeñita para no ocupar mucho tiempo. Tengo montados 12 puntos sobre las agujas y empezamos a tejer. Primero tejí una vuelta de inicio, la tejí con todos los puntos al revés, punto del borde pasamos sin tejer, y tejemos hasta finalizar la vuelta con todos los puntos al revés. Esta vuelta la tejemos una sola vez al principio.
punto del borde al revés. Empezamos a tejer vuelta número 1, punto del borde, pasamos sin tejer, tejemos lazada, 2 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás y repito, lazada, 2 puntos juntos al derecho, 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 último punto del borde, en este caso lo tejemos al derecho, no al revés, sino al derecho. O sea, si tejemos los puntos al derecho, punto del borde al derecho. Ahora vamos a tejer el último punto del borde, quiero decir, porque primer punto del borde lo tejemos, lo pasamos sin tejer. Ahora vamos a ver cómo tejer vuelta número 2. Miren, punto del borde, pasamos sin tejer, hacemos lazada. Lazada la hacemos hacia nosotros, así, de esta forma, 2 puntos juntos al revés, y repito este motivo, lazada hacia nosotros, 2 puntos juntos al revés, lazada, 2 puntos juntos al revés, y así tejemos hasta finalizar la vuelta. Y miren, aquí tejo 2 puntos juntos al revés, lazada, entonces punto del borde también lo voy a tejer al revés. Vamos a tejer una vez más nuestro motivo, entonces repetimos vuelta número 1, paso el punto del borde sin tejer, hacemos lazada, o sea, lazada, ahora sí, de esta forma la hacemos, no hacia nosotros, sino así, y tejo 2 puntos juntos al derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho, lazada, 2 puntos juntos, lazada, tejemos 2 puntos juntos al derecho, último punto del borde, tejemos al derecho, lo estoy tomando por detrás, y vamos a tejer una vez más la vuelta del lado del revés, pasamos punto del borde sin tejer, hacemos lazada hacia nosotros, 2 puntos juntos al revés, lazada, 2 puntos juntos al revés, lazada, 2 puntos juntos al revés, y así tejemos hasta finalizar la vuelta. Finalizando la vuelta, en esta vuelta punto del borde lo tejemos al revés, y así tejo repitiendo estas 2 vueltas. Bueno, corazones, esto fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.